Licenciado Manuel Martínez, bienvenido a otro diálogo con el doctor Gary Rincón. Realmente es un honor siempre tenerte aquí en este espacio y hoy hablaremos de uno de los temas, yo creo que más importante por la frecuencia que tiene en la población, que es ansiedad y trastorno del sueño. Para la audiencia, el licenciado Manuel Martínez es psicoterapeuta de premisa. Puede ir al otro video aprovechando para que vean todo su largo y extenso currículum y su experiencia. Bienvenido. Qué gusto, Gary, qué gusto saludarte y sobre todo pues estar aquí justamente en tu espacio. Y como siempre lo he dicho, ¿no? Muy contento de poder colaborar porque esta labor que se aplica y que con tanta pasión haces sobre la divulgación científica creo que es muy interesante. Y sobre todo con el tema que vamos a platicar hoy, porque realmente creo que estamos enfrente de una, vamos a llamarle visión pop de trastornos tan delicados como lo que vienen siendo los trastornos del estado de ánimo, como la depresión o como los trastornos de ansiedad, que podemos encontrar diferentes categorías según los manuales diagnósticos. Pero el día de hoy creo que tendremos la oportunidad de poder compartir, y también a todo el público que nos está observando, pues temas importantes, poderle dar un pequeño giro a lo que normalmente observamos sobre lo que es el trastorno depresivo o los trastornos de ansiedad, porque hemos llegado a un punto donde por desgracia se ha simplificado y, por no decirlo de otra manera, hasta se ha ridiculizado, porque seguramente tú lo has podido observar y nuestros amigos seguramente lo han visto. Ya incluso hay veces que se describe un trastorno depresivo tan fácil como decir: depresión es un exceso de pasado y ansiedad es un exceso de futuro. Totalmente. ¿No? Y diríamos: oye, espérame, ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿En dónde estamos? Porque estamos simplificando y minimizando hasta un grado donde es peligroso pensar que es eso, un trastorno, ¿no? Esta parte de decir, porque piensas mucho en el pasado estás deprimido, y porque piensas mucho en el futuro tienes ansiedad. Entonces sería como muy fácil: pues no pienses, no le des tanto tiempo. Claro. Pero la realidad es que estamos enfrente de una línea de trastornos altamente complejos, que tenemos que entender también su función, cómo es este proceso evolutivo por parte de la mente humana, porque también existen componentes que son sanos para nosotros, y en qué momento ya son disfuncionales y en qué momento ya tenemos que hacer nuestra labor clínica para ayudar a los pacientes. Entonces creo que va a ser una charla que estoy seguro que disfrutaremos y esperamos que también... Claro que sí. Fíjate que dentro de las cifras o datos brutos aquí en México es súper altísima la incidencia. Si 4 de cada 10 mexicanos sufre de trastornos graves del sueño, de trastorno de ansiedad. Realmente es una cifra bastante alta. Estamos hablando entre 40 y 45% de la población. Realmente hay varios componentes dentro de lo que están obviamente los componentes clínicos que requieren un manejo por la parte médica, pero también la mayoría tiene un componente emocional, un componente psicológico relacionado a problemas personales. Algún porcentaje pequeño puede estar relacionado a la parte genética. Entonces, ¿tú cuáles herramientas utilizas para discernir de esa línea tan delgada de que son fronteras muy sutiles entre una especialidad o una rama y otra? Fíjate que primeramente tenemos que recordar que una problemática la tenemos que percibir desde su complejidad. ¿Y a qué nos referimos? Muchas personas podrían decir que no duermen por la postura, no duermen por lo que cenaron, no duermen porque traen preocupaciones. Sin embargo, la realidad es que una cosa es que tengamos una noche de mal descanso, y otro elemento muy importante es que se venga a tener una alteración en un ciclo vital. Recordemos, para tener un punto de partida, que dentro del sistema biológico, bien, como es un componente del sistema complejo biopsicosocial, el componente biológico, recordemos que están sobre todo estos ciclos vitales, ¿no? Por ejemplo, recordemos que están estos ciclos circadianos del sueño, ¿no? Que son estos ciclos que se presentan por lo menos una vez cada 24 horas en el ser humano, por lo cual pues nos damos cuenta que en ese lapso de 24 horas pues una persona puede descansar. Ya que se vayan presentando 2, 3, 4 eventos durante el día, pues empezamos a observar que hay una alteración del ciclo del sueño. También hay que recordar, teniendo esto en cuenta, que hay ciclos suprardianos,
¿no? ¿Y cuáles eran estos ciclos? Pues empecemos a observar, por ejemplo, los que pasan más de una vez al día, como por ejemplo, más de una vez al día, pues comemos, ¿no? Respiramos, late nuestro corazón, entonces se presentan mayormente en nuestro día. Y recordemos también el tercer componente del ciclo infrardiano, que el ciclo infrardiano lo tenemos como la representación de lo que ocurre una vez al mes, como por ejemplo este ciclo vital en el cual se da el periodo de la mujer. Entonces, para nosotros poder arrancar sobre este entendimiento de lo que viene siendo un trastorno del sueño, pues tenemos que tener que hay un componente biológico claro, marcado, de un ciclo natural, en el cual nosotros sabemos que bajo los componentes de nuestro proceso evolutivo, pues nuestra forma de trabajo pues es más diurno que nocturno. Claro. ¿Bien? Por lo tanto, en la naturaleza, cuando hay un estímulo lumínico, entiéndase como los rayos del sol, sabemos que hay una inhibición de la segregación de diferentes componentes bioquímicos, como lo que viene siendo la melatonina. ¿Bien? Esto es bien importante porque en muchas ocasiones ya se confunde con mielina, la melatonina, ¿no? Y otros tipos de elementos que sí son biológicos, pero recordemos que estos componentes que podemos nosotros tener en la segregación de la melatonina, pues son los componentes naturales del cuerpo para invitar al descanso, la relajación y por lo tanto el sueño. Esto también es muy importante porque que una persona duerma no significa que descanse, porque hay muchas personas, y arrancando si te parece bien desde la infancia, claro, cuando nosotros vemos niños y cuando están ellos en su proceso de desarrollo, sabemos que uno de los comentarios populares que se tiene en nuestra cultura es: ponlo a jugar, deja que se canse para que se vaya a dormir, ¿sí? Y esto al final de cuentas va generando un proceso de adaptación donde, si hablamos de un pequeñito, este pequeñito va a empezar a adaptarse a dormir a través de la fatiga, ¿bien? Lo cual, a través de la fatiga, con el cuerpo sobreexigido, con la parte cansada, con todo el componente del estrés, pues el niño, por supuesto que va a dormir. Pero hay que recordar que el sueño es este momento homeostático donde nosotros podemos tener un proceso de autorregulación por el cual nuestro cuerpo puede en esa manera recuperar y restablecer nuestras funciones desde las celulares hasta las cognitivas. Por lo tanto, cuando hablamos de esta parte del sueño y hablamos desde estos orígenes, nos damos cuenta que se nos educa o hay un contexto cultural en el cual tú puedes dormir bien, pero agotado. Cuando en los procesos clínicos uno de los elementos que nosotros tenemos que trabajar para poder hacer esos ajustes es generar las estrategias para que las personas puedan tomar su sueño a través de los momentos de relajación, no a los momentos de agotamiento. Porque muchas personas, evidentemente, seguramente te ha pasado, Gary, que dicen: es que no me puedo dormir porque tengo los ojos abiertos, ¿no? O sea, y estoy hiperkinético, estoy pensando y pensando, claro, y pensando. Cuando en muchas de las ocasiones necesitamos tener estrategias para poder regular ese ciclo circadiano del sueño de una manera que pueda hacer el descanso. Evidentemente hay personas que son hipersensibles a los estímulos lumínicos, en los cuales sabemos que esa pequeña luz que aparece por la ventana que da de la calle hacia la habitación, hay personas tan sensibles a esos estímulos en los cuales no permite la segregación de melatonina y no permite justamente los procesos del sueño. Un ejemplo muy sencillo que nuestros amigos seguramente podrán entender: cuando una persona llega a su habitación, está ya a punto de descansar, pero empieza a ver el celular. El estímulo lumínico que se presenta a través de este artefacto electrónico, pues está estimulando lo que viene siendo esta vía retinohipotalámica que decimos, ¿no? Desde la retina hasta va por justamente todo el proceso hasta el área del hipotálamo, y entonces vamos alterando nuestros ciclos del sueño. Entonces, evidentemente, para poder empezar a trabajar tenemos que ver todas estas variables que pueden afectar desde los comportamientos y desde las acciones biológicas. Cómo es justamente el entorno, ¿no? Cómo es la cuestión lumínica, cómo es justamente también, ¿por qué no llegas a un entorno donde te invita al descanso, donde se promueve el descanso? Bien, porque habrá cosas tan pequeñas como decir, estamos enfrente de una persona en la cual no puede dormir y podemos estar pensando que trae muchos problemas, que tiene mucho estrés, que puede tener ahí alguna alteración bioquímica, y en muchas de las ocasiones no nos vamos a lo básico como preguntar
¿A qué hora fue la última taza de café que te tomaste? ¿Sí? Y cuestiones en donde diríamos, oye, pero si estás tomando café 2 horas antes de querer dormir, pues evidentemente observamos que puede haber una alteración. Y aunque pueda ser un ejemplo que ahorita que lo platicamos puede ser completamente lógico, nos damos cuenta que en muchas de las ocasiones es tan básico que no lo observamos. ¿Sí? Como también poder observar cierto tipo de componentes, si hubo algún medicamento, un ciclo de sueño por alguna cuestión del trabajo, bien, o algún otro elemento que tengamos nosotros que primero descartar cuando hablamos de los elementos biológicos. Bien, después nos metemos a los componentes psíquicos, que evidentemente hay un elemento muy interesante sobre la cuestión del sueño y del descanso. Muy seguramente muchos de nuestros amigos han de escuchar que hay especies en la naturaleza, como por ejemplo especies marinas, en las cuales se cree que nunca duermen. Pero la realidad es que sabemos nosotros es que en estas especies el cerebro se inhibe de un hemisferio y el otro hemisferio, mientras que el otro descansa, está activo. Y entonces cuando se reactiva, el hemisferio que estaba trabajando descansa y entonces toma el control el siguiente. Claro. Entonces podemos observar, por ejemplo, tiburones, peces, animales acuáticos, en los cuales necesitan estar en un cierto grado de actividad para poder estar con vida. Nosotros tenemos una característica bien interesante, que es, por ejemplo, en nuestra naturaleza, como en este proceso de la humanización del ser humano, el descanso era un momento de muchísima vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque como una especie en la cual no tenemos un caparazón, no tenemos una piel impresionantemente dura, como por ejemplo los elefantes, ¿no? O no tenemos algún otro tipo de elemento para defendernos, el descanso para la especie homínida o para la especie humana, particularmente con el Homo sapiens, era un momento de altísima vulnerabilidad, ¿sí? Diríamos, oye, pues si yo soy un depredador, pues nada más los voy siguiendo. Y en cuanto estén las personas queriendo descansar por un aprendizaje, pues ahí es donde llego yo y los como. Entonces es muy interesante porque en el proceso de descanso y cuando nuestra naturaleza humana tenía este proceso en el cual no podemos descansar a plenitud, porque el descansar y perder conciencia nos ponía en muchísima vulnerabilidad. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En muchas de las ocasiones cuando dicen es que ya cuando duermo se me apaga el cerebro, sabemos que no es así. Sabemos que hay áreas, particularmente en la parte frontal, muy particularmente en el polo frontal del hemisferio, perdón, el área frontal de nuestro cerebro, que se queda activa. Y decimos, oye, ¿y por qué? Porque esto viene de un remanente de esta parte evolutiva, donde era importante tener un grado de conciencia en donde estabas descansando, ¿sí? Muchos ponen un ejemplo como muy sencillo, como dicen, pues cuando vivíamos estábamos en los árboles, bien, pues era importante tener conciencia de que si te movías hacia la derecha, pues te caías del árbol. La conciencia espacial. Exactamente. Pero más allá también es esta conciencia sobre tener como contexto de nuestro entorno, escuchar ciertos sonidos, estar percibiendo cierto tipo de perturbaciones, ¿no? Estímulos que se están dando. Un ejemplo sencillo para entenderlo es como en los momentos de la crianza, con los bebés, estar al pendiente de su llanto, bien, y evidentemente de cualquier otro proceso de depredadores, de los depredadores. Y fíjate que también aquí hay un componente muy interesante en el cual en la actualidad ya lo observamos como incluso una problemática, como en estos factores de sonambulismo, en los cuales vemos personas que pueden tener una cierta actividad en la cual ellos no son conscientes, pero lo riesgoso de esta actividad es que se pueden colocar en contextos donde pueden poner su integridad vulnerable. Claro. Poniendo un ejemplo, casos, por ejemplo, que ahorita recuerdo, de una paciente en la cual comentaba que en el área donde ella vivía había todavía una cuestión de una noria, ¿no? Donde estaban estos huecos para poder extraer agua, y comentaban que generaba estas conductas de pararse de su habitación y irse a sentar en la orilla de la noria. Decía que lo observaban, que la familia la veía, ¿no?
y como todas estas ideas en las cuales dicen que no los despertemos, que les va a hacer mal, que les va a hacer daño. Y entonces decía, pues es que a mí al final de cuentas me daba mucho miedo de que me fuera a poner donde estaba esa noria, bien, y pudiera estar en riesgo, ¿no? O como algunos otros componentes donde nos damos cuenta de personas que literalmente se pueden parar, bien, pueden ir a servirse un vaso con agua y regresarse a su dormitorio y poder volver a descansar, como una conducta, pues diríamos prácticamente hasta como compulsiva, en la cual diríamos, oye, pero se levantó, se sirvió, pero no se lo tomó, diríamos, pues no. Esto tiene un componente evolutivo muy interesante que seguramente para muchos de nuestros amigos va a hacer mucho sentido, y es que nuestra naturaleza, el componente de tener estas conductas, le permitía mandar el ser humano los mensajes a los depredadores. ¿De qué? De que estoy despierto. Por lo tanto, es mucho más baja la variable de que ataque un depredador a alguien que está consciente. Recordemos que los depredadores pues atacan a los vulnerables, a los que están desapercibidos, a los viejos, a los enfermos. Entonces, también este componente, vámonos como en esta época de piedra, ¿no? A esta época del pasado humano, donde pues si teníamos esos momentos que nos parábamos en la noche y teníamos cierto tipo de actividad, pues el depredador pues también decía, ah, caray, pues no está dormido, no está despierto, entonces claro, me voy a detener. ¿Por qué? Porque recordar que enfrentar a una presa, sea cual ésta sea, si está consciente, también puede responder para defenderse. Por supuesto. Entonces también es un mecanismo en el cual nuestra mente, de un proceso evolutivo, tenía para defenderse, ¿sí? Entonces son procesos que tenemos nosotros que entender, que hay diferentes componentes que podemos ir entendiendo, que las alteraciones, los ciclos del sueño o todo este proceso en el cual nosotros empezamos a observar, hay diferentes variables. No solamente es por problemas, no solamente es porque la persona está estresada, ¿no? Sino hay otros componentes que tenemos que ver particularmente en cada caso. Sí, fíjate que es muy complejo, incluso de la parte desde el punto de vista clínico, nosotros los observamos. Lamentablemente a veces no se le da un abordaje diagnóstico, que es lo más importante independientemente de la rama, ¿no? Creo que el diagnóstico lo considero como que una piedra angular en el tratamiento de una persona, porque toda la parte teórica es importante, pero un paciente que dice, ¿sabes qué? Con esto no duermo, fui al psicólogo y todavía no duermo. Él quiere dormir, independientemente de lo que tú le quieras hacer, él va a decir sí. Si eso me va a permitir descansar un poco más, lo hago. Entonces, hay puntos donde la parte clínica y la parte psicológica se tocan, y eso es importante que la gente lo vea desde ese punto de vista, porque los trastornos del sueño, que tanto la parte biológica, que pues nos corresponde en muchos casos a nosotros los médicos que hacemos la clínica, tratamos de diagnosticar la causa, porque depende de la causa también va a depender el tratamiento. La mayoría de estos pacientes tienen un tratamiento farmacológico, tratamiento de terapia psicológica, que hay varias, y pues la parte no farmacológica, que son el estilo de vida, que al final, como en todo, en casi todas las condiciones, son importantes, porque yo veo el trastorno del sueño y la ansiedad y casi todas las enfermedades que afectan la conducta humana como es como la parte de la punta del iceberg que se ve, y el resto está de manera subclínica. Entonces es importante que la gente lo vea de esa manera. ¿Qué afecta, por ejemplo? Tú lo dijiste en un momento, el tomar café. Eso es como algo muy, muy sencillo. Sin embargo, hay personas que pueden decir, pero es que mi amigo toma café todos los días, en la tarde, en la noche. Pues sí, hay personas que tienen una enzima que pues puede metabolizar el café muy rápido, y otros somos, por decirlo así, metabolizadores lentos, ¿no? Entonces, las personas que realmente metabolizamos lentos, necesitamos tomarlo descafeinado, que sea muy poquito, si es un evento social, una reunión, depende de lo que tengas. También el alcohol. Hay muchos factores que realmente influyen. Yo tengo pacientes que tienen trastornos graves, inclusive hay que rotarles medicamentos, porque pues cada medicamento actúa como por una vía distinta, tratando por supuesto de no hacerlo dependiente de un fármaco, que es lo ideal,
pero si es necesario, pues se le da un fármaco que no genere dependencia, que es para sobrellevar una vida un poco más tranquila, o un fármaco que le haga estar un poco más relajado. Y pues en este espacio de tiempo que un fármaco hace su efecto, a veces hay fármacos que no actúan desde el primer día, actúan por efecto acumulativo, para poder que la persona también vaya creando hábitos, como lo dijiste, el uso del teléfono, pantallas, el nivel de estrés, irlo manejando horas antes de la hora de acostarse, ¿no? Entonces, mencionaste un punto, que el trastorno del sueño, y fíjate que se me hace mucho eco con algo que dijo la doctora Paulina Payán, entrevistándolo sobre la humanización del parto y los conceptos que realmente son un poco nuevos. Cómo es, o sea, el embarazo y el nacimiento determina lo que va a ser el adulto, ¿no? Y se me hizo muy interesante ese concepto, porque lo enlazo con lo que tú dijiste, de que el trastorno del sueño muchas veces empieza en la infancia, por los hábitos, la crianza, el entorno. Pero y hablando del entorno, hay un punto muy, muy, muy importante: hasta qué punto la cultura y la sociedad afecta este tipo de condición. Fíjate que creo que nos metemos ahí en una temática muy interesante, porque si comprendemos el contexto actual, vamos incluso a llamarle sociocultural, y no solamente dentro de la cultura, sino también económica, ¿no? Recordemos que estamos en una serie de alteraciones en las cuales podemos ver desde el clima, la alimentación, el entorno, la familia, en los cuales todos estos componentes son muy importantes entenderlos. Actualmente sabemos que estamos en un componente capitalista, ¿bien? Y en muchas de las ocasiones ahorita, en la actualidad, cuando se escucha la palabra capitalista, es como, ¡ah, capitalista! No, cuando diríamos, no, espérate, es en el componente en el cual la población humana ha tenido la mayor posibilidad de tener una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque en la actualidad, pues evidentemente el trabajo, el mérito, el esfuerzo, como llaman este elemento de la meritocracia, ¿no? Pues diríamos, pues a lo mejor no es lo perfecto, porque sabemos que se abren brechas sobre desigualdad, sobre falta de equidad, ¿no? Falta de oportunidades, los mismos contextos, si hablamos del sur del país, el norte del país, el centro del país, ¿no? Entonces hay diferentes variables, pero el componente que tenemos nosotros que observar sobre un componente capitalista es: si generas, vales, ¿sí? Claro. En los cuales, en este proceso, el trabajo, el esfuerzo, pues te permite tener una mejor calidad de vida. Y en muchas de las ocasiones pudiéramos decir que muchas personas realmente se esfuerzan, pero el componente del esfuerzo no es equivalente a este éxito que hablaríamos, por ejemplo, socioeconómico. Recuerdo mucho un gerente de una empresa que decía: si el esfuerzo fuera la clave del éxito financiero, bien, las personas que trabajan en la obra tendrían que ser adinerados, porque ellos realmente se esfuerzan físicamente. Dice, pero claro, en un entorno también el esfuerzo cognitivo, el de pensar, el de desarrollar ideas, el de desarrollar soluciones, pues también es otra clase de esfuerzo, en la cual pues en algunas sociedades se aplica más que en otras. Vamos poniendo ejemplos, muy seguramente en otros países, vamos pensando en países escandinavos, ¿no? Donde diríamos, oye, el área de la construcción, pues sí es un área, pero la economía gira más en un componente ya más digital, ¿no? Entonces, no es que tengan que estar cargando toneladas de cemento, sino cómo poder generar una aplicación para solucionar algo tan sencillo como, si quiero un garrafón de agua, ¿cómo le hago para que sea más simpático para mí sin tanto esfuerzo, ¿no? Y entonces ahí venimos a otro elemento, Gary, bien interesante. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto donde hablaríamos sobre estos componentes capitalistas, donde el esfuerzo es importante, donde que te canses para que puedas lograrlo es importante, pero también donde está un entorno en esta modernidad, donde casi que si te esfuerzas, bien, pues lo haces porque quieres. ¿Por qué? Porque si quieres comer, puede ser muy sencillo a través de una aplicación, bien,
¿Quieres ver algún programa? Ya no es necesario ir al teatro, ya puedes meterte a la plataforma, lo descargas, lo compras y ya tienes acceso a él. Bien, quisieras tener el componente para tu despensa, ya no es necesario, ¿no? Desde tu aplicación de tu celular lo pides y te lo llevan. Entonces estamos enfrente de un elemento bien interesante, que estamos en una transición tanto de, vamos a llamarle, capitalista digitalizado, ¿no? Y decir, oye, ¿cómo es esto? Pues desde mi percepción sería este elemento donde sí es importante el esfuerzo, donde sí es importante que le inviertas justamente tu atención, tu componente anímico para poder acceder a recursos, ¿bien? Pero donde al mismo tiempo te está dando el entorno la posibilidad del menor esfuerzo. Entonces aquí es como meterle el acelerador y el freno al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque para unas cosas tu cuerpo tiene que estar activado, todo este sistema parasimpático activo, observando, viendo, resolviendo, atento, las pupilas, el corazón, respirando, mandando la sangre a los músculos, y en otro, en un momento después, ya te invita a que te descanses, que te relajes, que estés muy bien, y entonces llegan a ser picos muy interesantes, resolutivos de estrés. ¿Y por qué esto es importante para todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando? Porque diríamos, bueno, se presenta un momento de estrés, se resuelve el problema y luego se reduce, con lo que nos pasa cotidianamente. Pero es ahí donde nos metemos en un problema. ¿Por qué? Porque si yo me voy acostumbrando a tener picos de estrés y luego disminuyo y otra vez subo, y luego disminuyo, y luego otra vez subo y luego disminuyo, ahí es donde nosotros observamos un componente que le llamamos el distrés. ¿Qué es el distrés? Es este componente de estrés que es prolongado y que es adaptativo. Por lo tanto, por ejemplo, una persona con ansiedad, el problema no es que esté en un momento estresado, ¿bien? El problema es, lo resuelve, disminuye y luego vuelve a detonarse, y luego disminuye y luego vuelve a detonarse, luego vuelve a disminuir y luego vuelve a detonarse. Y diríamos, oye, ¿y este ciclo de picos de estrés, cómo lo observamos? Un ejemplo sencillo para que nos puedan acompañar como gráficamente: una persona con un trastorno obsesivo compulsivo de las características del trastorno de ansiedad, ¿sí? Tengo que checar a ver si ya cerré la puerta. Sí, ya la cerré. Bien, pero sí la cerré. Sí, ya la cerré. Pero sí, y empieza ese ciclo. Y entonces viene siendo este proceso de estrés que se resuelve y luego por un periodo prolongado la mente se adapta. Vamos a poner un ejemplo para muchos de nuestros amigos que probablemente van a estar en este ejemplo. Bien, que diría, yo no tengo un trastorno del sueño, pero está todo el componente para que en algún momento se dé. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, en estos momentos cuando están los hot sales, ¿no? O sea, la venta que se da. Bien. Y diríamos, oye, yo estoy en un elemento de estrés cotidiano. Me levanto, me preparo, voy, atiendo, resuelvo mis problemas laborales, regreso, y entonces está en un componente, vamos a decirlo, de ritmo, ¿sí? Okay. Va. Pero resulta que en una venta, como por ejemplo las que se pueden dar, va a haber una promoción a 24,000 meses, ¿no? Bueno, 24 meses, ¿no? Como decimos. Y decimos, oye, 24 meses, pero Gary, bien sencillo, porque son una pantalla 24 meses que me va a salir en 500 pesos mensuales. O sea, es una pantallota preciosa, pero me va a salir en 500 pesos mensuales. Diríamos sí, pero el tema es que cuando llega el día de corte, días antes se activa el estrés, ¿sí? Para acordarte y decir, el 25 tengo yo mi corte de la tarjeta. Claro. Ya lo pagas y se reduce. Pero ¿qué crees que va a pasar? Durante 24 meses va a estar este proceso activándose. Y durante 24 meses, 2 años de tu vida, tu mente va a estar adaptándose psíquicamente a tener esta perturbación y este estímulo, que cada 20 y tantos días te va a recordar que tienes una deuda que tienes que pagar. Una deuda pequeñita, a lo mejor de 500 pesos. Pero cuando terminas el proceso de pagar 24 meses esa mensualidad, ¿qué es lo que pasa? Podríamos decir, oye, esa curva de estrés ya se desploma. Pero ¿qué ocurre? Cuando ya no está el estímulo, porque ya terminaste de pagar, el cuerpo, ¿qué dice? Algo me hace falta. Claro. Y entonces, ¿qué hago? Pues ahora me aviento por algo de 18 meses.
Oye, pero ¿por qué? Pues porque a lo mejor quiero descansar no de 24, de 18, pero como mi cuerpo y mi mente se adaptaron a tener el estrés de tener que pagar 500 pesos, ahora a lo mejor 500 pesos ya no me genera perturbación. Y ahora después de ahí me voy a 800. ¿Sí? Y entonces empezamos a observar cómo las personas se empiezan a adaptar a procesos de endeudamiento, donde psíquicamente probablemente empezaron con una cantidad pequeña y después llevan a una cantidad donde no sabemos cuál es el momento, de cuál es el número que le llamaríamos el IQ financiero. La persona ya esa cantidad sí le afecta. ¿Por qué? Porque sería, oye, 800 pesos de la sala, ¿no? Pero aparte es el agua, la luz, la renta, la hipoteca. Híjole, ya llegué a un número en mi mente donde esa cantidad de 10,000 pesos ya me genera un conflicto. ¿Bien? Claro. Habrán personas que no puedan dormir por 2,000 pesos. ¿Bien? Habrán personas que deber o tener en dinero invertido por $500,000 no les genera absolutamente ninguna alteración. Por eso cada área es como particular. Pero el tema interesante aquí es cómo es que mi cuerpo y cómo es que mi mente se van adaptando a estos niveles de perturbación y cuando no están presentes empiezan alteraciones. Y aquí es algo interesantísimo, Gary. ¿Por qué? Imaginémonos a una persona alcohólica. ¿Bien? Ok, se fue acostumbrando, se fue adaptando, el cuerpo fue respondiendo ante los estímulos, como tener que sintetizar y metabolizar el alcohol y excretarlo, bien, los desvelos, etcétera, y diríamos, el cuerpo se adaptó. Pero el día que ya de plano lo meten a un centro de rehabilitación o que toma la decisión para poder dejar de tomar, podríamos pensar nosotros y nuestros amigos, podríamos pensar, pues ya la vida va a mejorar. Pero ¿cuál es el problema? Le retiran el estímulo y entonces como no hay estímulo, curiosamente diríamos, pues tendría que descansar y no. ¿Por qué? Porque el cuerpo se adapta y cuando le retiran el estímulo, la mente y el cuerpo se estresan porque no está el estímulo. ¿Sí? Para muchas personas fácil de entenderlo. Oye, cuando están trabajando se agotan, pero cuando tienen sus momentos de vacaciones, hay personas que al segundo o tercer día ya se empiezan a sentir mal porque están adaptadas justamente a trabajar. Justamente te iba a enlazar una pregunta con lo que acabas de decir. Quizás eso se relaciona mucho con las personas que ya en la jubilación, 60 y poquito más, que empiezan, es muy frecuente el trastorno del sueño. Hay una relación directa con toda esta parte social que vienes diciendo y en este caso, pues ya, que identificas que hay un componente social, que se adaptaron a ser productivo, activo durante toda su vida y llega esta parte donde pues están muchas veces en la casa. ¿Se desadaptan? Llega la manera en cómo están haciendo uno que otro oficio, pero que no son meramente obligatorios, como que la obligación se vuelve el jefe emocional, ¿no? Y te dicta las órdenes, a qué hora dormir, a qué hora no. Pero ¿cuáles serían las herramientas para resolver en esta población, especialmente que son vulnerables, porque viendo que se levantan igual temprano, tienen unas actividades muy variadas, pero en la mayoría no son tan obligatorias, y que muchas de estas personas sí tienen en alza los trastornos del sueño y la ansiedad por pues ya estar en una fase donde no hay una obligación, podemos decir, de trabajo, de horarios? Entonces, ¿cómo se abordaría? Fíjate que estamos observando una temática muy interesante donde diríamos, arrancamos de este supuesto donde hay una persona que tiene un proceso laboral, que llega a un estado de jubilación, en la cual pudiéramos pensar que ahora sí tiene tiempo para tener una calidad de vida. Sin embargo, hay otros componentes como por ejemplo los psicosociales, bien,
en el cual diríamos, sí, ya está en una etapa de jubilación, pero también hay una etapa donde el metabolismo va empezando a tener su desliz de desarrollo, donde empezamos a observar que pierden peso, donde empezamos a observar que el cuerpo ya no permite ciertas respuestas tan fácilmente, Claro. donde los alimentos ya no pueden ser sintetizados tan efectivamente como en años atrás, pero también, por eso este elemento social, también nos damos cuenta que aunque no lo hablemos, muchas personas son conscientes que pueden llegar a una etapa de vulnerabilidad. ¿Bien? ¿Y cuál es esta etapa de vulnerabilidad? Porque si recordamos esta etapa de trabajo, pues aunque tengan un componente de una pensión, pues al final de cuentas también estamos exentos a una posible emergencia. Y por lo tanto esa posible emergencia también nos deja vulnerables. Porque si hay un componente que es muy noble para resolver un problema es el componente financiero. Pero también es un componente muy prolongado. ¿Por qué? Porque a mí me gusta decir una frase a mis consultantes que es, si el problema te cuesta dinero, el problema te sale barato. ¿Bien? ¿Por qué? Porque sí, probablemente traes un problema financiero y te quita el sueño, bien, y te metes en problemas. Pero si hacemos una estrategia adecuada, conociendo los ingresos y conociendo justamente diferentes variables, sabemos que podemos tomar una decisión, un desplazamiento, un financiamiento para poder llegar a solucionar ese problema, a lo mejor en 2 años. Bien, pero de que se soluciona, porque mientras que no le afectemos o no venga alguna eventualidad, pues ese va a ser el número como mágico a terminar el problema. Pero cuando hablamos de estas personas en las cuales llegan ya a esta etapa de jubilación, la realidad es que también vienen estas etapas de enfermedad. También se empieza a observar el contexto donde la socialización pues empieza a reducir, donde el aislamiento se puede presentar, donde nos damos cuenta que los hijos se pueden empezar a retirar por hacer sus propios procesos de vida, donde los compañeros de vida pueden también caer en etapas depresivas, en procesos de ansiedad, en procesos de enfermedad, y aunque se escuche como muy duro, diríamos, pero es que es el ciclo natural de una familia o de un integrante de una familia que llega a una etapa donde viene la etapa de jubilación, luego viene la etapa de enfermedades, esa etapa de jubilación y enfermedades como una etapa de retiro de actividades y después viene la muerte. Entonces, parece que no, pero invitaríamos a las personas, quédate pensando que te pueden faltar 3, 4 años en expectativa de vida, a ver cómo te va afectando eso en tu mente, diciendo, yo tengo 70 años y la expectativa de vida dice que estoy entre 72 y 76, bien, pues no sé qué también pueda dormir una persona, bien, claro. Entonces son componentes y variables que tenemos que enfrentar, pero como comentabas, ¿qué podemos nosotros implementar? Desde mi observación terapéutica, yo en lo particular siempre he sido muy opto a la cuestión de los elementos alópatas, ¿sí? Okay. Y decir, ¿por qué? Porque la ciencia que viene detrás de los estudios, bien, hace que habrá muchas personas en las cuales están a favor de los elementos homeópatas, bien, en alguna cuestión de algún té, de alguna cuestión de aceites, ¿no? Y decir, sí, ¿por qué no? Pero la realidad es que los estudios científicos, el respaldo, al menos en una configuración de una labor profesional, tenemos que ir en búsqueda de los resultados. Entonces, decir, yo sé que la señora le dijo que se tomara un té de cáscara de guayaba con flores de azahar en las mañanas y en las noches y decir, sí, bien, usted tómeselo, si no le da daño, tómeselo. Pero en la parte profesional, vámonos a la ciencia. ¿Sí? Porque si no nos convertiríamos como la tía del consejo del paciente, y la realidad es que nuestro rol pues es ser profesionales, y en nuestra profesión estamos como en este momento, Gary, colaborando con las ciencias en las cuales estudian, que tienen evidencias para los efectos del tratamiento. Por lo tanto, yo sin lugar a duda un primer componente evidentemente es estabilizar los componentes biológicos, acercarnos a profesionales como tú para que nos puedan guiar en el hecho de cuál es el diagnóstico, cuál es el tratamiento farmacéutico, psicofarmacológico más efectivo, y empezar ahí a tomar el marcador de observar cuáles vienen siendo los resultados. Que quiero ser como muy claro aquí. También este componente no es de nada más darle el medicamento sedante o somnífero, ¿no?
Luego, ¿por qué? Porque al final de cuentas también tenemos que ver la calidad de vida. Vendrán todos estos otros componentes psicológicos que tendremos que trabajar, que tendremos que abordar, ayudar al paciente a encontrar estrategias para que pueda reintegrar su ciclo de sueño, bien, cierto tipo de actividades, cierto tipo de hábitos, bien, reducción de cierto tipo de alimentos, para que nosotros podamos observar si es un componente coadyuvante, bien, a la parte alópata, ¿no? ¿Por qué? Porque después de comprender tanto lo biológico como lo psíquico, después podemos ver lo social. Bien, oye, ¿cómo en lo social? Porque diríamos, oye, ¿y si duerme hasta las 3 de la mañana, pero se quiere levantar a las 3 de la tarde? Si vemos eso, diríamos, algo tiene. Pero si también comprendemos el contexto de, ya es jubilado, no hace nada, ¿no? O sea, ¿en dónde está la alteración social? ¿Sí? O sea, ¿en dónde queda? Entonces, más bien sería como no están estos ciclos acordes a una rutina con el marcador social, pero vamos viendo tu calidad de vida y vamos viendo tu estilo de vida. Claro, fíjate, bueno, antes de continuar, pues, invitar a la gente que nos ve, que nos acompaña, que se suscriban, que es una manera también de que el algoritmo nos ayude a que aparezca a otras personas que quizás este tipo de temas le pueda ayudar. Entonces, fíjate que hablando de la parte biológica o la parte clínica, sí es bastante importante y es súper común. Realmente cuando hablamos de 4 a 5 personas de cada 10, te estamos hablando de que la mitad de la consulta pudiera ser de algunos de estos, de las personas que tienen trastorno del sueño, o que algunas personas que van por cualquier causa clínica tengan asociado trastorno del sueño. ¿Por qué? Ahí también vemos el trastorno del sueño y la ansiedad por alguna enfermedad, ¿sí? Hay personas que son muy nerviosas y dicen, oye, tengo hipertensión. A pesar de que de hipertensión se habla muchísimo, de diabetes se habla muchísimo, de muchas enfermedades ya están una información muy masificada, todavía se sigue investigando, todavía la gente, hay cierto temor, a pesar de que uno trata de decirle, pues sí, si hay diabetes, si hay hipertensión o cualquier enfermedad que ocurra en el diagnóstico, uno trata de darle tranquilidad y educación, ¿no? Vamos a hacer esto. Esta es la planificación. Pero lo que no puedes controlar es su forma de ser. Hay personas que dicen, no, es que el doctor me dijo esto. ¿Será que este síntoma indica algún signo de alarma? Y eso están acostado pensando en si van a tener un signo de alarma y ya eso genera ansiedad, genera preocupación, porque obviamente que hay signos o hay enfermedades que pueden comprometer la vida, ¿no? Pero también el trastorno del sueño, y te lo platico que el trastorno del sueño grave, cuando ya lo ves a nivel clínico, es impresionante, porque te da la agudización de los sentidos, que es casi a nivel de superpoderes, de esos superpoderes que tú no quieres tener, que puedes escuchar desde cómo barren, desde cada gota que cae en el baño la escuchas, pero muy maximizada. Es como que si tuvieras un sensor auditivo, pero con el volumen máximo, los olores se maximizan, la vista se vuelve muy hipersensible a la luz. Inclusive tú puedes estar en un espacio oscuro, pero si en un espacio adyacente enciende la luz, lo puede ver. O sea, es como que ya no es los ojos nada más, es el cuerpo que empieza a maximizar. Eso tiene una explicación científica, toda esta parte que nos volvemos hipersensible, y eso genera o agudiza el trastorno del sueño. Sin embargo, pues la terapia combinada multidisciplinariamente, que es el equipo médico, con las terapias cognitivo-conductuales y otras terapias que tú manejas, pues es importante para que la gente también considere de que no solamente las personas que tienen un trastorno grave o trastornos mentales que puedan producir síntomas es que tienen que ir al psicólogo. Hay muchas condiciones que realmente no son tan alarmantes o tan evidentes para ir al psicólogo, sino, pues de hecho, hay enfermedades donde
ya se considera el manejo conjunto con la parte psicológica, como ejemplo en la obesidad. Lo estuvimos hablando en el diálogo pasado de todo lo que implica y la parte psicológica que lleva una persona a la obesidad, o al síndrome metabólico, a la diabetes. Y cuando una persona todavía eso es bien difícil de controlar en los pacientes diabéticos, la ansiedad. Ahí venimos con la parte de la ansiedad. Ahora sí que eso tiene su explicación, son receptores que se forman a nivel cerebral y que se acostumbran, como que acostumbraste a esa carga de gasolina, ¿sí? A la glucosa, y cuando te da esa ansiedad por comer, no te vas a comer un brócoli. Fíjate que es súper importante lo que comentas, porque cuando nosotros enfrentamos estas observaciones sobre los trastornos del sueño, algunas personas podrían decir, es que no duermo, no descanso, pero sabemos que se presentan desde estos componentes, el más común o el más que observamos de insomnio, ¿no? Pero también están estos momentos de hipersomnia, que son estos momentos donde, oye, pero se duerme y se puede quedar dormido 18 horas, ¿no? Sí. O sea, también eso es importante, porque en muchas de las ocasiones vemos el problema de no poder dormir por los efectos que se presentan al agotamiento para hacer alguna actividad, pero también tendremos que estar observando, oye, los horarios de sueño. Pudiéramos pensar y decir, oye, algunos investigadores, incluso algunos autores, dicen, no es necesario, con 4 horas, 5 horas es más que suficiente. Otros dicen, no, para que sean menores debe de estar de 12 horas, un poquito en adelante. Oye, si son adolescentes, con 9, no 8 horas, ¿no? Oye, un adulto de 8 a 6 horas. Y algo también bien importante de esto es a escuchar tu cuerpo, ¿no? Porque decir, oye, sí, me dicen que yo como adulto de 6 a 8 horas pues puedo rendir, pero también no hay un marcador de cuál es la actividad de todos los adultos. O sea, tú tienes mucha particularidad, por lo tanto habrá momentos donde, a ver, el esforzarte, el incomodarte y por qué no, el estresarte para obligarte a descansar, también es un componente en el cual nos enfrentamos, porque muchas personas al momento de poder descansar y de tomar estos momentos para autorregularse, no se lo permiten, ¿sí? Y estos componentes del sueño, ¿no? Si duerme mucho, si duerme poco, y todavía le ponemos componentes como cerecitas a los pasteles, como de decir, bueno, y estos procesos de apnea del sueño, ¿no? Donde incluso algunos pacientes ya necesitarán justamente algún regulador para que puedan ellos estar respirando, ¿no? Que no sientan esa falta de oxigenación, o pacientes en los cuales por el uso de sustancias, ya no queremos avisar, por ejemplo, de los componentes tan profundos que alteran, por ejemplo, con las metanfetaminas, que, como dices, la alteración de la percepción por la ausencia del sueño, pues es prácticamente de que si le prenden la luz, sabemos que ese estímulo lo pueden sentir como alguien me empujó, pero diremos, no, ya es la distorsión por tanta, vamos a llamarle, este proceso de tanta exigencia del cuerpo por la ausencia del descanso. Entonces, creo que algo muy importante para nuestros amigos que puedan estar identificando los trastornos del sueño, los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, es entender que el sueño es uno de los 3 componentes fundamentales que tenemos que poner atención para poder identificar si se va a estar presentando algún otro proceso de trastorno o de algún otro tipo de alteración. ¿Por qué? Porque cuando hay una alteración en los ciclos del sueño, cuando hay una alteración en la ingesta o en la conducta de la ingesta alimentaria, que de repente está comiendo de más o que de repente se pierde el apetito, ¿bien? O las alteraciones del estado de ánimo, que de repente está mucho más irritable o de repente está mucho más melancólico, vamos a empezar a observar que estos son componentes que van a ir evolucionando, donde nos están indicando que se está preparando el cuerpo o que está llegando a un punto donde ya no lo está resolviendo de una manera efectiva. Se altera el sueño, se altera la alimentación y se altera el estado de ánimo, un punto para que nuestros amigos puedan estar acercándose a los profesionales, bien, con un diagnóstico profesional, para de esta manera poder descartar el origen de algún problema. Pero en efecto, uno de esos puntos que el día de hoy esperemos que haya sido de su interés, la cuestión de observar la calidad del sueño, bien, estas
manera dinámica, natural que tiene nuestro cuerpo de restablecerse. Si empiezan a haber alguna alteración o alguna incomodidad, pues acérquense, ¿sí? En muchas ocasiones puede ser nada más que pasamos una mala noche, ¿bien? Pero cuando empezamos a observar que esto se hace constante, repetitivo, y por más que hemos tratado de resolverlo, se sigue manteniendo el malestar, es momento de acercarse con un Esos son los elementos que una persona debe tomar en cuenta para decir: es momento de ir al psicólogo, es momento de ir al médico también, a recibir una evaluación y tener ahora sí que dos visiones conjuntas para resolver un problema. Porque realmente el trastorno del sueño se relaciona con otras condiciones clínicas o es un factor de riesgo para agravar las condiciones clínicas que ya pueden existir, sobre todo las condiciones clínicas cardiovasculares y metabólicas, porque realmente pues hay un conjunto de hormonas, agentes proinflamatorios que se están produciendo con la falta de sueño y que también tiene mucho que ver con la alimentación, tiene mucho que ver con las actividades que se realizan. Entonces, ¿cuáles actividades, ahora sí hablando de actividades concretas, tú recomiendas a una persona, ahora sí que sirven a toda la población, pero una persona que tenga trastorno del sueño, al menos 5 actividades que tú le puedas recomendar? Una primera, muy importante, evidentemente es la relajación del cuerpo. Bien, ¿cómo se puede llegar a este momento de la relajación del cuerpo? Tomar una ducha, no con agua hirviendo, también eso es importante, ¿no? Para no reactivar, sino con una temperatura moderada para poder invitar a la relajación muscular, ¿sí? Otro componente importante es evidentemente hacer ejercicios de restringir estímulos lumínicos, bien, por lo menos de 30 a 45 minutos antes de querer entonces llegar a conciliar el sueño. Y me refiero a estímulos lumínicos a lo que los especialistas en área de diseño de iluminación le hablan luz fría o luz azul, bien. Sabemos que hay un componente de la luz cálida en la cual es esta luz, si ustedes en casa lo observan, va a haber focos incandescentes blancos, unos que parecen más azulados y otros que son como los amarillos. Y es ese tipo de luminaria también ayuda para que estos ciclos del sueño se vayan activando, hacen una repercusión de un estímulo similar al atardecer. Entonces ese estímulo también va condicionando el cuerpo a entender que poco a poco, con el constante estímulo lumínico, nos va indicando que va a ser la hora del descanso. Otro componente también importante es la reducción de carbohidratos, la reducción justamente de azúcares, bien, porque recordemos que al final de cuentas el cuerpo, cuando tiene esta ingesta donde sobreexige lo que puede estar metabolizando, pasan componentes súper interesantes, que es para que puedas sintetizar lo que te metiste de glucosa, pues vas a querer consumir más glucosa, lo que le pasa, y seguramente has escuchado, Gary, bien, y a muchos de nuestros amigos le has de haber pasado, que en la noche se levantan porque no pueden dormir, porque quieren algo dulce, y cuando comen algo dulce, en momentos están otra vez como más estimulados. Entonces también en esos componentes de alimentación, bien, evidentemente también estos componentes de respiración, ya como ejercicios como tales, recordar que la oxigenación en nuestro cuerpo también permite tener esta segregación de endorfinas, lo cual le permite también el poder llegar a un grado de descanso, ¿bien? Y también algo muy importante como último punto, si es necesario, bien, algún componente en medicamento, lo puedan hacer, ¿sí? Hay un ejercicio muy sencillo en el cual a mí en lo particular, desde que lo aprendí, lo he puesto en prueba y lo he puesto en práctica a lo largo de los años con mis pacientes. Y hay un ejercicio muy sencillo que les voy a hacer la invitación de que lo podamos hacer. Bien, en este momento, cuando ustedes están a punto de descansar, obviamente con este contexto en el cual lo vamos preparando, bien, llegamos a nuestro dormitorio, vamos a prepararnos a descansar, cerramos nuestros ojos, bien, ya sin un estímulo lumínico, y entonces cerrando nuestros ojos empezamos a hacer respiraciones profundas por nuestra nariz. Y vamos a hacer exhalaciones lentas por nuestra boca. Muy bien. Ahora, esto va a ser un conteo del 100 al 1. Bien, entonces cuando yo estoy respirando, yo internamente voy a estar respirando. Ahorita voy a hablarlo para hacer la ejemplificación, pero esto es en silencio, internamente, intrapsíquicamente es respiro. Y entonces empiezo 100. Vuelvo a hacerlo. 99. Pero
Cuando yo estoy haciendo el cálculo, yo estoy empezando a hacer 100, pero son cosas que están a mi alrededor. Entonces, por ejemplo, 100 libros, 99 sillas, 98 bambús, 97 bolígrafos, 90, y así voy, ¿sí? Hasta llegar al punto donde en ese cálculo, en muchas de las ocasiones, siempre a mí me gusta decirle a mis pacientes, me platicas si llegaste al 1, porque normalmente cuando vamos en este ciclo de sueño, nos vamos dando cuenta que al 60, 62 entramos en una función hipnótica donde son componentes que no son tan importantes para el cerebro, se vuelven hasta tediosos, que lo que hace el cerebro es, oye, pues para estar contando 67 portafolios, mejor no me duermo. Y así eso es un ejercicio que funciona muy bien, que a lo largo del componente, pues me da mucho éxito con mis pacientes. Él es el análogo de contar ovejas, en regresivo. Exactamente, diríamos, pero esto ya es en tu contexto. Claro, ¿Sí? claro. Entonces, es un ejercicio que los invito a que lo puedan hacer y estoy seguro que les va a funcionar. Sí, pues y ya para terminar voy a hacer un comentario donde realmente es un mito donde las dependencias a los medicamentos. Sí hay medicamentos que te pueden ocasionar dependencia, pero precisamente por eso hay que tener vigilancia médica, vigilancia psicológica para en conjunto pues tratar un buen manejo de estos trastornos que muchos realmente es tan común afrontamos en algún punto de nuestra vida por el trabajo, por cualquier situación. Entonces hay medicamentos que son buenísimos, que no generan dependencia, que no generan casi efectos secundarios, son muy nobles y pues no lo voy a tocar aquí para que no salgan a comprarlo, porque realmente es que se usen bajo estándares controlados, bajo ciertos criterios clínicos y psicológicos, y pues esa es la mejor manera de resolver como al final cualquier condición. Entonces, de verdad que te agradezco por esta plática, por este diálogo del día de hoy, de un tema tan importante y tan complejo que realmente enfrenta a la población mexicana, porque pues es bastante elevado la tasa de esta condición en esta población. Entonces, realmente esperemos que a ustedes les sirva. Cualquier cosa, si requieren la evaluación psicológica de su trastorno, ya dijiste en el diálogo pasado tu número y tu ubicación, pero pues ahí reitéraselo por si hay alguien nuevo que no lo escuchó. Claro que sí, a todas las personas y amigos que te siguen, Gary, les hacemos la invitación. Estamos en redes sociales como Re-Espacio Configuración en Facebook y Re-Configuración en Instagram, y de esta manera podemos estar en contacto, bien, y sobre todo pues estar colaborando interdisciplinariamente en temas que para muchas personas pueden dejar a la ligera. Pero la realidad es que uno de los componentes de una calidad de vida es cuidar tu higiene del sueño, bien, y de esta manera poder evitar algún otro tipo de trastornos que afecte tu salud mental. Muchas gracias, y gracias a todos ustedes por crear este espacio de divulgación científica donde todos los temas caben en un diálogo. Muchas gracias, licenciado. Un gusto saludarte.